Miren, los pueblos tienen que levantarse. Los pueblos tienen que demandar que se hagan las cosas. República Dominicana es una nación libre e independiente. Y la independencia de República Dominicana costó mucha sangre de buenos dominicanos. Y este país es libre e independiente porque sacó de su territorio la ocupación haitiana en el 1844. Si Duarte y los trinitarios no se hubiesen levantado y hubiesen hecho lo que hicieron, este país fuera parte de Haití. Pero nos liberamos, sacamos del territorio dominicano a los haitianos. Y miren que República Dominicana saca los haitianos, pero no va y ocupa la parte de Haití. Solo lo sacan y lo mandan a su país, a su territorio. Y República Dominicana se queda en su zona, en su país, en la parte de la isla que le corresponde. Y esto pasó en 1844, pero de ahí hubo que librar muchas otras batallas para controlar cualquier intención de los haitianos de venir a ocupar tierra en República Dominicana, porque el interés de mucha gente en Haití ha sido siempre tratar de ocupar terrenos en República Dominicana. Y los haitianos llegan aquí y llegan con el interés de ocupar terrenos en República Dominicana. Y los haitianos llegan aquí e invaden propiedades de dominicanos. En muchas partes, los haitianos han invadido propiedad de dominicanos. Y una de las zonas donde se hizo una invasión orquestada por haitianos fue en Matamosquitos, allá en la zona de Friusa, en Bávaro. Y eso se decía y se hablaba y se decía que ahí en esa zona los haitianos cogieron una franja de terreno e hicieron un barrio y tenían eso como que eso era de ellos y era lo que mandaban, y tenían ahí dentro jefes de banda, tenían delincuentes albergados ahí dentro, había de todo ahí dentro en esa zona de Matamosquitos. Y eso tenía a mucha gente impotente que se llegaron a pensar que esta gente estaban por encima del bien y del mal y que ellos eran los que mandaban. Pero un grupo de dominicanos se levantó y le dijo al gobierno: ustedes hacen o nosotros hacemos. Ustedes controlan lo que está pasando en Matamosquito o nosotros vamos y lo controlamos nosotros. Eso le advirtió un grupo de dominicanos que decidió ir a hacer una manifestación allá, en la zona de Friusa. Esa convocatoria la hizo la antigua orden dominicana. Y la antigua orden llevó muchísima gente para pedirle al gobierno que enfrente a lo que estaba pasando allí. Desde el gobierno decían que no, que ahí no estaba pasando nada de eso, que eso no era así, que ahí se podía entrar. Y le dijeron: no, hay un sector que llama Matamosquito donde no dejan entrar a la gente. Y las autoridades, yo no sé por qué las autoridades, cuando les denuncian algo, en vez de decir que van a investigar, dicen que ahí no está pasando eso. Óyame, la reacción del gobierno fue que eso no era así, que el gobierno tenía control de todo y que no estaba pasando nada de lo que se estaba diciendo en esa zona de Friusa. Sin embargo, el pueblo tenía razón. Estaba ocupado Matamosquito por haitianos que se habían mudado ahí, que habían cogido tierra de dominicanos, habían construido casas y vivían ahí, y que ahí nadie podía entrar ni hacer nada. Las autoridades comenzaron yendo a agarrar a algunos haitianos, se dieron cuenta que mientras más agarraban, más quedaban, que era un asunto incontrolable y que ciertamente los haitianos
habían hecho en ese lugar una ocupación masiva. Y tenían ya constituido una especie de Kosovo. Cuando hablo de Kosovo, ellos tenían ocupado un territorio con la intención de declarar esa parte como ciudad de Haití. Esa era la intención de ellos. Y esa era la preocupación que tenían los dominicanos que vivían en la zona. Y se le había dicho a las autoridades, pero las autoridades, aunque dijeron que no estaba pasando nada, decidieron intervenir y mandar a verificar. Cuando verifican que ciertamente los haitianos habían ocupado una propiedad privada y habían cogido una amplia zona y habían construido más de 500 casas en terrenos ajenos, ahí en Matamosquito, y que esa zona hay una sentencia del propietario de los terrenos ordenando el desalojo. Las autoridades ordenaron desalojar a Titirimondati. Todo el que estaba ahí desalojaron. Solo dejaron una franja de viviendas, porque el dueño de los terrenos dijo, no, esos son dominicanos, eran mis empleados, y yo les permití que ellos construyeran esa fila de casitas. Solo dejaron esa. Después fueron, señores, más de 2.000 policías, más de 1.500 guardias, cientos de fiscales y muchos inspectores de migración. Se presentaron al lugar y llegaron a las 3 de la mañana con este contingente. Rodearon absolutamente todo. Le dieron instrucciones a los agentes de la policía que lo primero que iban a recoger eran todos los cilindros de gas que había en la zona. Que recojan todos los cilindros de gas rápidamente de todas las viviendas. Eso lo hizo la policía de una vez. Y que le dijeran a todo el mundo que saliera porque iban a tumbar todas las casas. Y que sacaran lo que ellos quisieran porque iban a tumbar toda la casa. Me cuentan que cuando los policías hicieron la primera redada y recogieron todos los cilindros de gas y todas las cosas y le dijeron a la gente, salgan porque vamos a tumbar todas las casas. Que hubo gente que se quedó ahí dentro porque pensó que ellos habían ido pero que no iban a sacar. Y hubo gente que hasta metió niños en tanques y cosas y escondieron porque pensaban que las autoridades iban solamente a hacer el amague y que no iban a ir. Pero cuando comenzaron a apresar, porque las instrucciones que había era de apresarlo a todos, no importa que tuvieran o no tuvieran documentos de migración, todos los que estaban ahí iban presos para llevarlo a migración, depurarlo y deportarlo. Y exactamente, la policía comenzaron casa por casa a sacar a todo el que esté vivo ahí adentro, sacar a todo el mundo porque iban a desbaratar la casa. Sacaron a todos los ocupantes y comenzaron a eso de las 9:00 de la mañana con una grúa a destruir casas. Duraron una semana tumbando casas. Fueron más de 500 las viviendas que derribaron en esa zona. Más de 500 viviendas construidas por haitianos en terreno ajeno, terreno que ellos cogieron. Y decían los haitianos, ¿y a dónde está el jefe de la banda que ahora se fue y nos dejó en este lío y no aparece? Porque había bandas que funcionaban ahí dentro y eran leones y cobraban impuestos y cobraban de todo. Pero desde que vieron el peligro se fueron y dejaron todo. Pues las autoridades desalojaron a todo el mundo y tumbaron todas las viviendas que se habían construido de manera clandestina en ese lugar. Acabaron con todo, absolutamente con todo. No dejaron absolutamente nada en esa zona. Y hoy los ministros de Defensa y de Interior y Policía hicieron un recorrido en esa zona, fueron a supervisar lo que se había hecho. Ahí está, Arno, la foto de
la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, y el director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta. O sea, los altos mandos fueron hoy a supervisar el trabajo que hicieron guardias, policía, inspectores de migración y fiscales en esa zona. Los principales comandantes de la seguridad de la República Dominicana realizaron un descenso en el sector Monteverde, también conocido como Matamosquitos, en el litoral de Bávaro, provincia de la Altagracia, como seguimiento a los trabajos de interdicción migratoria y retiro de edificaciones en terrenos invadidos. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, constataron que se mantiene el control de la zona donde previamente fueron demolidas diversas construcciones ilegales. A través de la inspección verificaron la ausencia de personas en situación migratoria irregular, ahí no quedó un haitiano, y destacaron el reforzamiento de la vigilancia con presencia permanente de soldados del Ejército, unidades especializadas de las Fuerzas Armadas y agentes policiales. Dejaron el limpio, lo que se llama el limpio. Tengo una foto aquí, Arno, donde es una foto como que se tiró de arriba, donde se puede notar en esa foto la amplia zona que se desalojó. La amplia zona que se desalojó allá en Friusa, específicamente en Monteverde o Matamosquito. Fue una gran extensión de terreno la que desalojaron. Yo hablé de que se tumbaron más de 500 viviendas en esa parte. Y miren eso. Miren la extensión de ese terreno, que es una barbaridad. Estas acciones forman parte de una estrategia orientada a preservar el orden territorial, proteger áreas vulnerables frente a ocupaciones ilegales y garantizar el cumplimiento de los protocolos internacionales de derechos humanos en los procesos de control migratorio. Continuaremos fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta en el cumplimiento de las medidas migratorias dispuestas por el presidente Luis Abinader, dijo Farideh Raful. El operativo más reciente, realizado el pasado martes 22 de abril, arrojó como resultado la detención de más de 500 personas extranjeras en condición migratoria irregular, en su mayoría nacionales haitianos. Los detenidos fueron trasladados al centro de retención de Jaina, donde se realiza un proceso de verificación y repatriación conforme a lo establecido en la Ley General de Migración. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia en la zona y de fortalecer las medidas para impedir nuevas invasiones, al tiempo que subrayaron el respeto a la dignidad humana y los principios del derecho internacional en todas las fases de las operaciones. Ahí está. Lo que era Matamosquitos quedó totalmente desalojado. Desalojaron totalmente a Matamosquitos. Y esto lo hicieron. ¿Por qué? Lo hicieron no porque el gobierno quiso, sino porque hubo un país que se levantó y protestó. Hubo un país que se levantó y le dijo al gobierno: ustedes tienen que hacer algo,
porque los haitianos están invadiendo. Porque eso que hicieron es invadir. Invadieron en esa zona. ¿Y qué pasó? Ahí están. Ahí están los resultados. Invadieron, pero ya le dieron para afuera. Y esa muestra, esa foto, Arnold, ponme la foto de aquí, esa foto que está ahí, Arnold, la que tengo aquí, Arnold, la que tengo aquí en la computadora mía, esta misma, esa foto que ustedes están viendo, muestra el amplio territorio que fue desalojado. Todo eso era vivienda de haitianos. Más de 500 viviendas tumbaron. Y no fue que dije, fue tierra arrasada. Y todos los haitianos subidos en camiones y autobuses y enviados a migración para su deportación. Duraron la semana entera haciendo ese operativo y hoy fueron las autoridades a verificar lo que se había hecho. Esperamos que esta acción que se hizo sirva para decirle a los haitianos, no inventen más, que este país se respeta. Seguimos con más.